Buenos días. Pues es un placer estar hoy en esta semana 2 de tradiciones y ámbitos de aplicación en psicología. Gracias a la doctora Nelena del Bosque, jefa de la carrera, y al comité de apoyo de la carrera por planear esta actividad y, por supuesto, gracias a la doctora Ana Luisa González Celis por coordinar los trabajos de nuestra tradición. Como lo mencionó el doctor Peñalosa en la inauguración, ya hacía falta este espacio que está pensado especialmente para nuestros estudiantes y para que entre los docentes conozcamos qué hacemos cada una de estas tradiciones. Entonces, comenzamos. La presentación a nuestro cargo lleva por título Recorrido breve de la tradición conductual, de lo teórico metodológico al análisis de datos. En esta presentación participa la doctora Mayaro Ortega Luyando, la maestra Elisa López Arias, el maestro Miguel Mendoza Espinosa y una servidora, María Leticia Bautista Díaz. Como todos ustedes saben, el plan curricular vigente de nuestra carrera considera como ejes cardinales estas 6 tradiciones en psicología. Por obvias razones, nosotros nos centraremos en la conductual, cognitivo-conductual e interconductual, que no es la única, pero sí sabemos que es la de mayor sustento empírico y científico. Entonces, ¿cuáles son las características de esta tradición? Pueden ser diversas, pero me parece que las más relevantes son que hay experimentación, hay evaluación, hay sistematización, también aleatorización, selección, por supuesto la replicación, la operacionalización que no podía faltar, y algo pues muy importante que es la comunicación de los hallazgos. Todo esto es lo que nosotros conocemos como práctica basada en la evidencia. Esta práctica basada en la evidencia, nosotros la podemos realizar a través de investigación básica y aplicada. Esto tanto en humanos como no humanos. En el caso de los humanos, pues puede ser a través de todas las etapas del desarrollo, ya sea niñez, adolescencia, adultez, desde los jóvenes, medios y personas de la tercera edad. Pero bien, ¿cómo es que está planeado esta formación en los chicos? Está planeada en 2 etapas de formación. Una, que es la básica, y otra, que es la profesional supervisada. Estas 2 etapas de formación tienen 3 ejes importantes, que es que los chicos tengan ciertos conocimientos, que desarrollen habilidades y ciertas actitudes, pero como les decía, están totalmente diferenciadas. Por ejemplo, en el caso de la formación básica, los chicos deben adquirir aspectos teórico-conceptuales y metodológicos del campo en general de la psicología, mientras que en la práctica profesional supervisada, los chicos deben adquirir conocimientos de evaluación, diagnóstico e intervención, esto tanto interdisciplinaria como multidisciplinaria en diversos ámbitos de ejercicio profesional. Entonces vemos que tienen claramente una diferenciación en estas 2 etapas. La segunda, pues, es de mayor nivel. Muy bien, ¿y cómo se logra esta formación básica? Pues nosotros también sabemos que está conformado en 3 módulos. Uno es el aplicado, otro el teórico y otro el metodológico. En el caso del módulo aplicado, los chicos hacen microprácticas entrevistando a profesionales de la salud o visitando algunos escenarios de este profesional. Quizá algunos de ustedes ya fueron entrevistados por estos chicos cuando están haciendo estas microprácticas. Y en el caso del módulo teórico, bueno, pues hay algunas asignaturas que tienen que ver justamente con estos principios que nos marca esta formación básica, mientras que en el módulo metodológico pues están estas 2 asignaturas, que de ello pues ya más adelante tanto Mayaro, Marta y Miguel nos hablarán de estos fundamentos teóricos y metodológicos. Adelante, Mayaro. Muchas gracias, Leti, por esta presentación. Me parece que es súper relevante para los alumnos estar conscientes de cómo va a ser toda la trayectoria a lo largo de su formación profesional. Y bueno, pues ya entrando de lleno a la parte teórica, me gustaría empezar con una pregunta que seguramente todos se hicieron cuando entraron a la carrera, ¿no? ¿Qué significa psicología? Etimológicamente, sabemos que proviene del griego psique, que significa alma, y también de logos, que significa tratado y ciencia. En otras palabras, es el estudio o tratado del alma. Pero si nos quedamos cuestionándonos unos segundos respecto a esta definición etimológica, la primera interrogante sería, ¿y qué es el alma? ¿En realidad estudiamos el alma? ¿Pero qué es eso?
Y entonces nos vamos a dar cuenta que desde la antigua Grecia ya se hacían esta pregunta y en realidad es que en esta época sabemos que predominaba el culto a los dioses del Olimpo. Y para los griegos el alma era todo aquello que movía un cuerpo o que causaba que otro cuerpo se moviera. Es decir, todo lo que tenía alma causaba movimiento y acciones, ya sean no solamente en los seres humanos, sino también en los animales. Más adelante, y muchos años después, viene un movimiento llamado la patrística. Este movimiento fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer contenido dogmático junto con la filosofía. ¿Pero qué significa esto? En realidad es que los sacerdotes eran quienes en esta época eran los que tenían el dominio del conocimiento. Y habían algunos sacerdotes que también eran filósofos. Y entonces todos sus postulados empezaron a establecerse a través de ciertas obras que solamente eran exclusivos del clero, ¿no? En esta época surgen dos personajes muy importantes para la psicología. Ellos eran San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué eran tan importantes estos personajes? Bueno, porque en realidad ellos decían que había algo más allá de la perspectiva religiosa para cuestionarse cosas que en aquella época también eran válidas, como de dónde venimos, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces San Agustín de Hipona, por un lado, sustentado bajo los planteamientos de Platón, decía que nosotros podríamos interpretar la realidad a través de dos grandes vías. Por un lado, estaba la parte sagrada, la parte divina que pertenecía al reino de los cielos. Pero también San Agustín de Hipona reconocía que estaba la parte terrenal. Y esta parte terrenal estaba regida por la razón. Y que las dos eran acercamientos a la realidad. Además, San Agustín de Hipona decía que el conocimiento lo podíamos adquirir dentro de nosotros. No era algo que podíamos observar o que estaba fuera de nosotros, sino que todo el conocimiento, todas las interrogantes, íbamos a encontrar la respuesta dentro de nosotros. Ahí daba sus primeros indicios respecto a esta llamada introspección, que también se puso, digamos, en términos de cuestionamiento en la psicología. Por su parte, Santo Tomás de Aquino retoma la filosofía aristotélica. Hoy en día podríamos decir que Santo Tomás era fan, seguía fielmente a Aristóteles y a todas sus obras, y aquí era lo que él decía, que en la experiencia, en realidad, nosotros podíamos descubrir el mundo a través de nuestros sentidos, es decir, a través de todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. En otras palabras, era a través justo de la experiencia que podíamos conocer el mundo, un mundo material. Y aquí es donde empieza Santo Tomás de Aquino a proponer estas relaciones de causa y efecto. Más adelante tenemos otro gran filósofo, pensador, matemático, René Descartes, que es importantísimo para la ciencia. René Descartes tenía una interrogante. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad realmente es verdad? René Descartes estaba, digamos, embelesado buscando la certeza de manera incesante. Por eso es que era un apasionado de las matemáticas, porque decía que las matemáticas daban resultados exactos, precisos e indudables. Y solamente podía confiar en algo. En lo que podía confiar era en la duda, porque decía que a través de la duda podíamos llegar a la certeza. Y contrario a lo que decía Santo Tomás de Aquino, no podíamos guiarnos por nuestros sentidos. Un ejemplo de esto sería, a ver, imagínense que yo voy a un restaurante y elijo un platillo exótico que son caracoles. Los pruebo y digo, qué cosa más deliciosa. Pero Leti
va a ese mismo restaurante y también elige caracoles. Y dice, ¡ay, pero qué cosa más asquerosa! Esto está baboso, tiene una consistencia desagradable. Y entonces aquí Descartes se preguntaría, ¿cuál de las dos está en lo cierto o tiene la verdad? Si nos guiáramos por nuestros sentidos, las dos tendríamos razón, porque está en función de lo que nosotros estamos experimentando. Y entonces aquí es donde René Descartes decía, cuidado, porque estos son los principios de subjetividad y podríamos perder precisamente la razón, ¿no? El suelo sobre lo que estamos nosotros explicando. René Descartes nos regala en su obra El discurso del método 4 reglas fantásticas. La primera regla es la regla de la evidencia. Es decir, aquí lo que René Descartes proponía es que todo lo que nosotros quisiéramos hablar tendría que ser previamente definido. Definido por ideas claras y distintas unas a otras. No podrían traslaparse. La segunda regla corresponde al análisis. Es decir, tenemos que dividir el problema en tantas partes como sea necesario, de tal forma que podamos describir lo complejo en algo muy simple. La tercera regla tiene que ver con la síntesis. Aquí lo que René Descartes propone es que tenemos que ir explicando de la forma más sencilla hasta llegar a lo más complejo. ¿Para qué? Para que todo pueda ser explicado a profundidad. Finalmente, la enumeración. Repetir todos los pasos en orden para evitar dejar algo fuera y que esto después resulte en un nuevo problema. Entonces, si nos damos cuenta, René Descartes, desde 1600, ya estaba proponiendo algo similar al método científico. El día de hoy conocemos el método científico por una serie de características. El método científico tiene que estar basado en la realidad. Tiene que ser sistemático. Tiene que ser especializado y además la información que provenga de aquí tiene que ser clara y precisa. Y a todo esto nos preguntamos, ¿la psicología es una ciencia? Y entonces aquí probablemente esto puede ser debate de muchas clases con sus profesores y de eso se trata, ¿no? Que justamente empecemos a explorar si realmente la psicología puede ser una ciencia, sí, no y por qué. En esta tradición van a conocer algunos autores. Autores como Weber, Fechner, Wilhelm Wundt, Edward Bradford Titchener, quienes fueron personajes muy importantes para la historia de la psicología y quienes hicieron grandes esfuerzos por reconocer que efectivamente la psicología era una ciencia. Simplemente Wilhelm Wundt fue quien fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Y bueno, además de esto, ellos decían que la psicología también venía o se desprendía de dos grandes ciencias hermanas, la biología y la sociología. La biología porque no podíamos negar nuestra historia evolutiva y nuestra relación con otras especies. Y por otro lado, la sociología porque sabemos que solo somos seres que están siempre bajo un contexto social, ¿no? A través de la historia de la humanidad hemos vivido diversas situaciones que han modificado nuestra interacción con el ambiente. Simplemente hoy en día sabemos que estamos haciendo estas transmisiones en línea por un efecto de un ambiente social como la pandemia. Más adelante vamos a ver, van a revisar ustedes también a estos grandes pensadores que con sus grandes aportaciones, yo sé que ahí parecen galanes de telenovela, pero en realidad es que fueron personas que contribuyeron en gran medida al estudio de la psicología. ¿En qué términos? Bueno, pues empezaron a hacer estas asociaciones entre estímulos para dar explicaciones respecto al comportamiento. Más adelante van a revisar también autores como Hull, Tolman, Cantor, Skinner. Estos autores o estos grandes personalidades en la psicología hicieron aportaciones respecto al aprendizaje, la motivación,
las relaciones entre los organismos y de esta manera poder tener el alcance de predecir incluso el comportamiento. Con las aportaciones de todos ellos, se llegó a una gran conclusión. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? En realidad dijeron que la conducta es el objeto de estudio. ¿Y cómo podemos definir la conducta? Como toda interacción del organismo con su medio ambiente y otros organismos. Y entendemos al organismo como los animales y también como los seres humanos en todas sus etapas de desarrollo. Eso ya lo decía Leti al inicio, ¿no? Entonces, esta es una de las grandes bondades que tiene esta tradición, que podemos nosotros estudiar a todo este espectro del reino animal. Y para muestra, un meme. Seguramente ustedes saben bien, cuando les pongo esta imagen, de qué estoy hablando. Esta fue una historia a la que todos estuvimos expuestos hace unos años, en donde eran una niña que era su cumpleaños y entonces estaba lista para apagar la velita del pastel y otra niñita viene, se adelanta y ¡pum! Le sopla la velita, ¿no? La niña entra en una sensación de rabia, de enojo, y entonces le empieza a jalar de los cabellos tratándole de reclamar, a lo que la otra niña responde sonriendo y hasta con un símbolo de gloria, como diciendo, le gané. A través de esta historia, todo el mundo opinamos. Hubieron quienes dijeron, no, seguramente la niña estaba poseída por un ángel endemoniado. Otros habrán dicho, ay, qué malos padres y qué mala educación estaban recibiendo estas niñas, por eso ese comportamiento. Otros habrán dicho, no, pues seguramente la niña desayunó gallo o algo así, por eso se comportó de esa manera. ¿Cómo es que todas estas especulaciones rondaron respecto a un solo evento? Sabemos que hay muchos tipos de conocimiento. Está el filosófico, el religioso, el estético, el tecnológico, el del sentido común. Y muy probablemente todas las que les dije anteriormente eran especulaciones de sentido común o incluso hasta religioso, ¿no? Alguien que se haya puesto poético seguramente pudo haber dicho, fue el encuentro de un huracán y una tempestad convergiendo en un pastel de cumpleaños, ¿no? O sea, cualquier conocimiento es válido desde su postura. Pero ¿qué nos diferencia a nosotros como psicólogos? ¿Por qué nosotros podemos dar otro tipo de explicaciones respecto a estos fenómenos? Precisamente porque nos valemos del método científico. Esto, como decimos, no es exclusivo para el estudio de los seres humanos. También tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de perritos, ¿no? Aquí ya no nos salió el movimiento, pero este es un perrito que está pareciera bailando, ¿no? Está moviendo sus patitas y se está moviendo sus orejitas. Y entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, mire, ya salió bailando. ¿Qué podríamos decir a este respecto? El perrito está bailando el jarabe tapatío, tiene lombrices en la panza, está viendo a su amo y por eso está contento, le compraron un juguete. ¿Cuáles serían las explicaciones a este tema? Y para eso, Marta nos va a hablar ahorita de la metodología en la psicología y cómo podemos utilizarla. Muchas gracias, Mayaro, por esta introducción. Nosotros ya estamos identificando, a partir de lo que nos compartes, que existe el conocimiento común y el conocimiento de tipo científico. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que es importante el uso de este método científico, pues para poder explicar mucho de los eventos que nosotros estamos observando. Sobre todo en psicología, que debemos de recordar que es importante que aquello que sea observable, medible y cuantificable va a ser digno de ser estudiado. De ahí que el método experimental es una de las estrategias que nosotros podemos utilizar de manera metodológica. ¿Por qué? Pues porque tiene un carácter de tipo empírico. Además, podemos llevar a cabo una replicabilidad de sus procedimientos y finalmente, como ya lo he mencionado, pues no, es objetivo. Como estrategia metodológica podemos darnos cuenta de que podemos emplear diferentes puntos, tales como la observación,
la segmentación, se lleva a cabo también la formulación o el planteamiento de las hipótesis, además de que podemos llevar a cabo la manipulación de las variables o algunos parámetros. Finalmente, el registro de la información y la representación de estos análisis de los datos que nosotros podemos obtener nos va a permitir entonces mostrar aquello que nosotros estamos estudiando. Para esto es importante mencionar que cuando nos interesa llevar a cabo la observación de un evento, como el que acaba de describir Mayaro, dos niñas que se encuentran en un festejo y que están una muy cerca de la otra, y que cuando una de ellas sopla la velita del pastel, se presenta una respuesta que nadie más podríamos haber esperado. Primero es la sorpresa de ver que la no festejada es la encargada de apagar la vela y después observar la respuesta que da la festejada, que es algo que de verdad es sorprendente y que no esperábamos justo ver la reacción de la niña. Esto entonces desencadenó una serie de comentarios que finalmente parten del sentido común, pero si a nosotros nos interesara llevar a cabo la observación de eventos relacionados con este tipo de conducta que podría ser agresiva o conducta relacionada con la agresión, pues es importante utilizar una observación o realizar una observación de tipo objetiva. Además, a partir de esta observación objetiva nos va a permitir definir a la conducta que vamos a observar. Esta conducta debe de ser clara y precisa y además, cuando nosotros llevamos a cabo la recolección de estos datos, van a ser confiables y válidos. El medir con precisión y claridad un fenómeno nos va a permitir delimitarlo dentro de este ambiente, ya sea con base en estímulos o bien la delimitación puede ser del comportamiento con base en conductas o respuestas o con base en interacciones. Ahora bien, nosotros podemos describir primeramente la observación. Esta observación nos va a permitir a nosotros conocer todo aquello relacionado con el fenómeno de interés. Este fenómeno de interés nos va a permitir brindar información con las características y las variables asociadas a él. Y además responder algunas preguntas interesantes o importantes, tales como el cuándo, el cómo y en qué circunstancias se produce este fenómeno. Volviendo al ejemplo de las niñas, lo que podemos identificar es cuándo se produce, bueno, pues en un contexto en el cual se lleva a cabo un festejo. ¿Cómo se produce? Bueno, a partir de que una de ellas sopla de manera anticipada a la vela. ¿En qué circunstancias? Bueno, pues bajo la condición de estar tan cercanas que permite que incluso la festejada lleve a cabo un efecto que es el jalar el cabello de manera casi inmediata. Si pudiéramos incluso medir la latencia de la respuesta entre lo que es el soplar la velita y inmediatamente jalar el cabello, podríamos darnos cuenta que esta latencia es bastante corta. Y esta latencia es una de las medidas que regularmente utilizamos dentro de la psicología, una medida de tipo conductual. Además de que la observación nos va a permitir llevar a cabo el empleo de ciertos instrumentos que con su utilización vamos a darle esta característica de ser sistemática, objetiva, identificar las dimensiones o los indicadores o bien aquellas variables que están derivadas de un marco teórico o conceptual. Y podemos observar un ejemplo, si nosotros quisiéramos llevar a cabo la observación de esta conducta de agresión en las niñas, podemos utilizar este tipo de instrumento que nos permite identificar el cuándo, el cómo, el dónde, la hora de inicio, su hora de término, podemos obtener la frecuencia, la latencia, la duración, aquellas medidas que para nosotros son importantes y que, bueno, evidentemente la observación es una de los primeros puntos que todos debemos de llevar a cabo cuando vamos a utilizar o cuando vamos a iniciar con el estudio de algún fenómeno en particular. Además, después de la observación podríamos preguntarnos, bueno, ¿y cómo sabes que realmente una de las niñas está siendo agresiva con la otra? Porque, bueno, ya Mayaro nos compartía ciertos comentarios descritos en las mismas redes sociales. La niña habrá estado poseída. Este sentido común que nos acompaña de manera cotidiana debe de ser descartado. Y a partir de la definición operacional nos va a permitir a nosotros representar un concepto que nos va a facilitar el evaluar las ideas no observables o aquellas conductas encubiertas que nosotros vamos a poder estudiar y observar. Si nosotros retomamos este concepto de agresividad, podemos tener una definición operacional bastante clara
como la que se presenta en este momento en la pantalla, que es un contacto físico con cualquier parte del cuerpo para hacer daño físico a otros, con conductas como golpear, empujar o jalar el cabello. Si nosotros utilizáramos esta definición operacional para medir la respuesta de la niña que fue la festejada, pues bueno, podríamos utilizar este tipo de definición operacional. Pero no olvidemos que las definiciones operacionales también pueden ser realizadas o desarrolladas en cuanto al estudio con infrahumanos o bien con no humanos. En este caso, nosotros estamos de paseo o vamos caminando por la calle y en ese momento aparece un perro y comienza a ladrarnos. Dada la experiencia que nosotros hemos tenido previamente con este tipo de eventos, bueno, pues la primera reacción es o quedarnos quietos o comenzar a correr. O bien nos alejamos para evitar que en este caso el perro pueda mordernos. Pero cuando nosotros llevamos a cabo una observación de este comportamiento en situaciones de mayor control, podemos identificar además las características que nos va a permitir evaluar. ¿Cómo es esto? La agresividad está definida como una variedad de señales emitidas por el perro que incluye vocalizaciones, una piloerección, una leve elevación del labio superior y una mirada transversal mostrando los dientes. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros preguntamos a los niños, ¿cómo sabes que el perro quería morderte? Los niños lo que suelen describirnos es, se acercó, me gruñó y me enseñó los dientes. Pero para que nosotros podamos observar este comportamiento, necesitamos ahora esta definición operacional. Y esta definición operacional lo que nos va a permitir es darle esa objetividad, esa sistematicidad, la confiabilidad y además, evidentemente, el poder medirla. Si tomamos en cuenta esta serie de pasos que están conformando el método experimental, podemos hablar de la formulación de hipótesis. Estas hipótesis son una serie de conjeturas que nos van a permitir explicar el comportamiento de interés, ya sea nuevamente con humanos o con no humanos. Y finalmente es una explicación tentativa del fenómeno investigado. Si nosotros quisiéramos llevar a cabo el estudio de esta conducta de agresión en las niñas, pues tendríamos que comenzar a formular hipótesis con respecto a lo que nosotros hemos estado comenzando a investigar. Pero para ello también es importante el planteamiento de algunas variables. Estas variables nos van a permitir a nosotros identificar las cualidades, propiedades y las características que van a ser observables de las unidades de análisis. Cada uno de estos pasos nos va permitiendo a nosotros ir avanzando en la construcción precisamente de aquella evidencia que nos va a permitir el demostrar los hallazgos que son importantes del fenómeno que a nosotros nos interesa estudiar, ya sea nuevamente con humanos o bien con infrahumanos. Finalmente llegamos a los resultados. Y digo finalmente, ¿verdad? Aunque sabemos, y creo que muchos de ustedes lo saben, chicos, que el poder llegar a esta parte de los resultados no es nada sencillo. Incluso cada uno de los pasos que hemos estado describiendo implica una gran cantidad de trabajo. Desde el poder comprender qué es a mí lo que me interesa observar, qué es lo que me interesa estudiar. El poder plantear una pregunta de investigación que de acuerdo a cada una de las teorías existentes en la psicología, pues se plantea de una manera diferente. Pero en este caso en particular, los resultados nos van a permitir obtenerlos a través de medidas conductuales. Esas medidas conductuales nosotros podemos obtenerlas a partir de nuestros registros. Entre los registros, nosotros podemos utilizar los registros de observación directa, observación indirecta, los registros vía observadores y una serie de herramientas que ustedes ya han revisado previamente. Estas medidas conductuales nos van a permitir el que la conducta sea nuevamente observable y medible y que nosotros podemos representarla a través de tablas, figuras o bien un análisis de tipo estadístico que, bueno, más adelante Miguel nos irá describiendo o también nos va a explicar. Y bueno, esta metodología lo que nos permite también es identificar que el método experimental no se define en función de lo que estudia, sino en términos de su proceder sistemático. ¿Esto qué significa? Que cualquier área de interés psicológico puede ser explorado con dicho método. Y uno de los procesos que nosotros podemos estudiar de manera indirecta, pues es el aprendizaje. Y este aprendizaje puede ser llevado a cabo con humanos o con infrahumanos. Sobre todo reconocemos, pues en esta diapositiva,
una de las manipulaciones o de la forma de trabajar con infrahumanos, que son las ratas, las cuales expuestas o dentro de una cámara de condicionamiento operante, podemos llevar a cabo una serie de manipulaciones. Pero además no solo podemos utilizar una cámara de condicionamiento, también podemos utilizar laberintos, también podemos llevar a cabo estudios en los cuales se utilicen herramientas, o bien podemos evaluar incluso la memoria. Esta memoria que nos va a permitir evaluar tanto en humanos como en infrahumanos, un proceso tan importante, pero la forma en cómo vamos a abordar su estudio es diferente. La técnica y el planteamiento del problema y el contexto en el cual se va a realizar la investigación también es distinto. De ahí que este aprendizaje podemos nosotros identificarlo o bien medirlo, ya lo había mencionado, de manera indirecta, tanto en humanos como en infrahumanos, a partir de un planteamiento, de una pregunta de investigación o de un problema en particular. Con esto entonces nosotros podemos permitirnos de una manera muy general el abordar diferentes procesos, y que cada uno de estos procesos va a estar de manera relacionada con la teoría, con el sustento teórico-metodológico que le va a dar la fortaleza, que le va a dar esa viabilidad, que me va a permitir a mí comprobar, me va a permitir que sea replicable, que sea generalizable, que sea válido y que además pueda ser medible. Y bueno, pues con esto estaríamos terminando con nuestra parte metodológica, pero no olvidemos que aún falta una parte muy, muy importante, que también sabemos que no es nada sencilla el poder identificar este proceso, que sería la parte estadística, que bueno, Miguel Ángel nos va a hacer ahora el honor de poder explicarnos en qué consiste la descripción de estos datos, que sabemos que no es nada sencillo, pero pues que van a darle precisamente la validez y el sustento a el estudio que a nosotros como psicólogos nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues hemos llegado al análisis de datos cuantitativos. Aquí cabe aclarar que dentro de la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual, el análisis de datos no solamente es cuantitativo, hay otros tipos de análisis que ustedes van a poder aprender y desarrollar dentro de su formación supervisada. De formación práctica supervisada. Pero en este momento nos vamos a abocar principalmente al análisis de datos cuantitativos, es decir, el uso de la estadística para poder entonces nosotros analizar los datos que podamos recabar en nuestros estudios. Muy bien, pero hay una pregunta muy importante que hacer. ¿Cuáles son los alcances de un estudio en nuestra tradición? Cuando nosotros hacemos un estudio dentro de la tradición cognitivo-conductual, conductual o interconductual, nosotros podemos desarrollar estudios en 4 diferentes niveles, por decirlo de alguna forma. En un nivel exploratorio, el nivel exploratorio podríamos indicar que es la base y vamos subiendo a un nivel descriptivo, a un nivel correlacional e incluso a un nivel explicativo. Pero ¿a qué se refieren cada uno de estos alcances? Vamos a verlo. El alcance exploratorio, como les comentaba, es la base de pues las investigaciones. Nos permite establecer los cimientos para investigaciones más complejas. Y este tipo de alcance lo utilizamos cuando no tenemos información sobre el fenómeno que nosotros estamos estudiando o hay muy poca información sobre ello. Entonces, como no sabemos muy bien, sabemos que está pasando algo ahí, que hay un fenómeno que nos interesa descubrir, que nos interesa investigar. Pero no hay información respecto a ello. Entonces utilizamos estudios exploratorios para identificar y o definir variables que nosotros podamos entonces medir posteriormente en otras investigaciones. Por ejemplo, seguimos todavía recuperándonos de toda esta situación de pandemia. Al principio, cuando se estudiaban las consecuencias psicológicas del COVID, por ejemplo, en el ámbito que ustedes más les guste, no había información respecto a ello. Entonces se recurrieron a investigaciones de tipo exploratorias para empezar a definir las variables que posteriormente se empezaron a investigar. Variables que tenían que ver con estas consecuencias psicológicas a causa del COVID, ya sea a causa del encierro, a causa del confinamiento, a causa de el contagio, a causa de que alguien que tú conoces se contagie, etcétera. Porque no había información sobre estas consecuencias psicológicas por este gran problema llamado, por ejemplo, COVID.
Ujú. Retomando un poquito este ejemplo que nos exponía Mayaro sobre las niñas en la fiesta, sabemos que pasa algo con las niñas, pero quizá no sabemos qué es lo que está pasando realmente o no sabemos cómo llamarle a eso que está pasando. Entonces utilizamos estudios exploratorios para empezar a definir y a identificar estas variables que nosotros posteriormente podemos investigar. Ujú. El segundo nivel, como les mencionaba, es el descriptivo. Ujú. Aquí ya tenemos las variables identificadas, ya sabemos qué es lo que queremos estudiar, pero no sabemos cómo se comportan esas variables en nuestros participantes o en nuestras poblaciones. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro descriptivo es conocer cómo se comporta la variable, cómo se está desarrollando dentro de, ya sea algunas situaciones, ya sea dentro de algún grupo de personas o dentro de algún participante que nosotros queramos estudiar, que tenga cualidades que digamos, como que se me hace muy interesante cómo la agresividad, por ejemplo, en estas líneas se está desarrollando. Entonces, mediante un estudio descriptivo, nosotros podemos describir literalmente, o mejor dicho, saber cómo se comporta esta variable llamada agresividad, llamada autocontrol, etcétera, cómo está desarrollando dentro de estas niñas. Ujú. Retomando, por ejemplo, el segundo caso, el del perrito que estaba bailando, podemos saber cómo se desarrolla esta conducta de bailar, si le llamáramos así, cómo se está desarrollando dentro del perrito, por ejemplo. Ujú. El siguiente estudio es el correlacional. Aquí lo que nosotros queremos hacer es medir relaciones entre dos o más variables. Ujú. Cuando nosotros nos referimos a medir relaciones entre dos o más variables, es decir, cómo están influyendo una a la otra. Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, pues tenemos esta tipográfica que nos empieza a decir hacia dónde van los datos. Ujú. Si una variable aumenta, la otra también, la otra disminuye o no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa con estas relaciones? ¿Hacia dónde van? ¿Van hacia la alza? ¿Van hacia la baja? ¿O de plano no pasa nada con ninguna de las variables? Ajá, eso es lo que nosotros lo que nos interesa medir dentro de los estudios correlacionales. Y nos permite, obviamente, pues saber las tendencias, que es esto a lo que les mencionaba. ¿Van hacia la alza? ¿Van hacia la baja? ¿Tienen otra forma diferente o no pasa nada con ellas? Es decir, ¿cuál es la tendencia de estos resultados? Ujú. Por ejemplo, esta agresividad de las niñas se relaciona con una falta de prácticas parentales, por ejemplo. ¿Con qué se relacionará? Ajá. Entonces, recordemos que en los estudios correlacionales nosotros creamos relaciones entre variables, pero no son relaciones de causa-efecto. Nosotros no podemos decir que la agresividad ocurre por esto. No, solamente estamos diciendo que está influenciada o que se presenta algunas otras variables y que se relacionan en esta medida. Ujú. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, crear relaciones de causa-efecto, a lo que nos tenemos que ir son a los estudios explicativos. Ujú. Aquí sí, aquí nosotros podemos entonces saber si una variable es causa o efecto de otra. Ujú. Aquí lo que nosotros también estudiamos son otras variables que se pueden estar relacionando con el fenómeno que nosotros queremos estudiar. Ajá, con lo que nosotros queremos empezar a explicar, entonces con relaciones de causa-efecto. Ujú. Pero todo esto nosotros lo tenemos que hacer bajo un diseño. Y por eso nosotros tenemos los diseños de estudio. Ujú. Existen diseños de grupos, existen diseños de un solo participante. Algunos de los diseños que más se encuentran dentro de la literatura son los diseños pretest, post-test, los diseños de n igual a 1, los diseños de grupos aleatorios, los diseños contrabalanceados, las series cronológicas y también los diseños factoriales. Ujú. Vamos a ver dos ejemplos de estos tipos de estudios y empecemos con el ejemplo de los estudios de diseño pretest, posttest. Ujú. Aquí lo que nosotros hacemos son mediciones de la persona o del grupo antes y después de una intervención. Ujú. Lo que nosotros queremos medir es cuál fue el cambio. Ajá, ¿cuál fue el cambio antes de nosotros hacer una intervención y si cambió o no después de haberla hecho? Entonces vamos a comparar estas dos fases, el antes y el después. ¿Mm? Para entonces saber si nuestra intervención tuvo algún efecto, sirvió
o incluso saber si este tipo de intervenciones no sirven o no funcionan o que hay que cambiarle incluso a la intervención para que tenga un mejor desempeño, para que tenga una mejor, un mejor desarrollo dentro de los propios participantes. A esto nos referimos, por ejemplo, con diseños pre-test, post-test, hacer mediciones antes y hacer mediciones después. Supongamos, podemos tener el caso del perrito. Yo quiero medir cuántas veces el perrito baila, por decirlo de alguna forma, cuántas veces baila antes de darle un entrenamiento. Ajá, entonces yo quiero que el perrito al entrenarlo ya no baile y entonces se siente. Entonces, después del entrenamiento yo puedo medir también cuántas veces el perrito baila después del entrenamiento y saber si mi entrenamiento con el perrito funciona o habría que cambiar algo en esa intervención para llegar al objetivo, que en este caso sería, por ejemplo, que se siente. Entonces, el segundo que es muy importante mencionar son los diseños de n igual a 1. Aquí en los diseños de n igual a 1 nosotros vamos a hablar de índices. Aquí lo que nos importa es la unidad, es el participante como unidad de análisis o incluso el organismo infrahumano, es decir, el animal, como unidad de análisis. Y lo que se hacen es comparación entre unidades de análisis para conocer entonces cuáles son los efectos de nuestro estudio, de nuestras intervenciones. Y en diseños de n igual a 1, nosotros lo que vamos a medir es el nivel. El nivel es, lo pueden entender también como un promedio de ejecución de la conducta. Muchos les recordará a este concepto también llamado media. A eso nos vamos a referir con el nivel, el promedio de ejecución de la conducta, que a final de cuentas pues es una media de una media conductual, por decirlo así, una media de la conducta. También algo muy importante de los diseños de n igual a 1 que nos permite conocer la tendencia de los datos. Es decir, mis datos, la conducta está subiendo, está bajando, no hay cambio, se mantiene estable. Aquí nos referimos a eso nos referimos con tendencia, a cómo se están disparando o cómo están comportando nuestros datos dentro de las mediciones que nosotros vamos haciendo. También podemos conocer la variabilidad. Estos datos, cómo están variando, en qué grado se están comportando nuestros datos en cuanto a variabilidad. ¿Varían demasiado? ¿No varían? ¿Se mantienen estables? Y eso nos lleva al último índice, que es precisamente la estabilidad. Algo muy importante de los índices de n igual a 1 es que en la línea base, tienen una línea base y una fase experimental. Dentro de la línea base, nosotros tenemos que mantener estable la conducta para poder entonces pasar a la fase experimental. Ojo aquí, la estabilidad nos va a permitir pasar entonces a la fase experimental, cuando nosotros empezamos a intervenir, a realizar nuestra intervención. Y entonces vamos haciendo mediciones para ir registrando ese cambio que hay dentro de la conducta a través de los mismos índices, del nivel, de la tendencia, de la variabilidad y de la estabilidad. Como ustedes lo están viendo en la imagen, hay como dos gráficas. La gráfica es una gráfica en realidad como partida en dos. La parte de la izquierda corresponde a la línea base y la parte de la derecha corresponde a la fase experimental. Es decir, nos permite cuantificar ese cambio que nosotros tenemos dentro de la conducta. Y ustedes ven unas rayitas verdes o unas rayitas rojas. Esas rayitas nos indican el grado de variabilidad que tienen nuestros datos. Y la rayita de en medio nos va a indicar, obviamente, el promedio, es decir, el nivel de conducta que se está teniendo a lo largo de todas estas mediciones, tanto de la línea base como de la fase experimental. Muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo el diseño, una vez que yo ya sé cuál es el alcance de mi estudio o cuál es el alcance que pretendo que mi estudio tenga, yo necesito saber qué tipo de análisis de datos utilizar. Y aquí nos vamos meramente a la estadística. Nosotros tenemos diferentes tipos de análisis, como lo son los descriptivos, los correlacionales e incluso los de grado explicativo. En los métodos descriptivos, en los análisis descriptivos, nosotros vamos a atender las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, que seguramente ustedes estas las revisan siempre en primer semestre, que son media, moda, mediana, desviación estándar, rango y varianza.
Ujú. Estas son las medidas que nosotros nos permite conocer cómo se está comportando la variable que nosotros queremos estudiar. Ujú. Asimismo, tenemos, como bien lo mencionamos hace un momento, los índices de los diseños de n igual a 1. Es decir, el nivel, la tendencia, la variabilidad y la estabilidad de los propios datos. Y asimismo tenemos una parte de la estadística llamada inferencia. Ajá, o la inferencia estadística, que corresponde principalmente a todas estas pruebas que nos mencionan si hay diferencias entre los participantes o diferencias entre los grupos. Nos permite saber si un grupo es mayor que otro, si alguien tiene un mayor nivel que otro, etcétera, etcétera, etcétera. Nos permite saber estas diferencias, precisamente. Ujú. Estas diferencias pueden ser en términos generales de si uno es diferente a otro o en términos más específicos de saber si un grupo o una medición es mayor que otra. Ujú. En los estudios correlacionales nosotros podemos conocer el grado de asociación entre variables y los tenemos dados por diferentes tipos de pruebas. Ujú. Estas pruebas dependen mucho del nivel de medición de nuestras variables. Nosotros ya sabemos que las variables pues, se pueden medir en escala nominal, ordinal, intervalo y de razón. Hay pruebas específicas para cada una de estas variables que tienen que cumplir ciertas condiciones para poder utilizarlas. Ujú. Y por último, tenemos los análisis de corte explicativo, que son los modelos de regresión, tanto lineal como de regresión múltiple. Ujú. En estos nosotros podemos estimar el grado de conducta o la forma en la que se va a comportar nuestra variable, la podemos estimar a partir de los datos ya recolectados. Ujú. Y bueno, todo esto que hemos visto hasta ahorita de la parte teórica, la parte metodológica, la parte histórica de la psicología, pues se conjunta en estos 4 semestres para que ustedes puedan utilizarlos en un futuro, que es de lo que nos va a hablar a continuación la doctora Leti. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Marta, Mayaro. Pues con esto hacemos justamente el recorrido breve, porque ustedes se dan cuenta que es un recorrido muy breve, de la tradición conductual, cognitivo-conductual e interconductual. Es decir, ya vimos desde lo histórico hasta lo metodológico y terminamos con el análisis de datos. En ese sentido, pues vemos cómo es importante este paso del tiempo con la historia hasta que se llega a determinar que el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Ya también Marta nos dejó ver lo valioso que es la observación, la definición operacionalizar para evitar ambigüedades, la formulación de hipótesis, la identificación de variables. En el caso de Miguel, pues ya nos dice la importancia de este análisis de datos. ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos interesa es comunicar estos hallazgos. ¿Y por qué es esto relevante? Pues vamos a ver que es relevante porque esta formación que le decíamos en esta etapa básica nos da justamente paso a esta otra segunda etapa de formación, que es formación profesional supervisada y que se da en los semestres de 5º a 8º. Es decir, aquí no solamente estamos viendo la tradición, sino vamos a dar paso a estos ámbitos de aplicación profesional de la psicología, que son estos y que ustedes más adelante vamos a escuchar qué nos tienen preparado cada uno de estos ámbitos, pero que lo que nosotros podemos reconocer desde este momento que damos todo este recorrido histórico, todas estas bases teóricas, estos fundamentos metodológicos, que en el caso de esta formación profesional supervisada también la podemos ubicar en estos 3 módulos, es decir, en el módulo teórico, en el módulo metodológico y en el módulo aplicado. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos ámbitos que tenemos aquí, nosotros, cada uno de ellos tiene ciertos modelos o ciertas teorías, así como también ciertas metodologías y, por supuesto, análisis específicos de datos. Escenarios también diversos. Por ejemplo, en el caso de la salud, del ámbito salud, a lo mejor se está utilizando un modelo en específico. Por ejemplo, el modelo transteórico o el modelo de acción razonada, o el modelo de creencias en salud. Y entonces el investigador dice, bueno, entonces a mí me gustaría analizar estos datos a través de un análisis funcional
profesional específico, de un análisis contingencial o de una entrevista, por ejemplo, motivacional. Habrá quien diga, no, desde este modelo lo que nos interesa es hacer la evaluación a través de una batería de cuestionarios psicométricos validados para nuestra población. O habrá quien diga, no, a mí me interesa evaluar los estilos interactivos. Y entonces, en ese sentido, para ello, en lo que resta de estas 2 semanas de ámbitos, tradiciones, pues nos van a platicar qué es lo que ocurre en estos ámbitos de aplicación de profesional de la psicología. Entonces, por nuestra parte, a nombre de Marta, Mayaro, Miguel, le damos las gracias por su atención y no sin antes decirles que en estas mamparas que se destinaron para estas 2 semanas de este evento tan importante, estas 2 semanas de ámbitos y tradiciones, que se quedan estos 2 flyers a la entrada del búnker, en donde les vamos a compartir, estos mismos flyers están impresos en la entrada del búnker, donde les vamos a compartir y ustedes podrán descargar a través de estos códigos QR diversos artículos, algunos de ellos que hemos hecho entre pares, algunos que hemos hecho con alumnos incluso, algunos otros capítulos, videos que han hecho los niños, los niños, porque recuerden que finalmente se convierten en nuestros niños, en nuestros hijos, y que han hecho estos videos de pares para pares, o también algunas infografías que hemos hecho algunos docentes, y estamos seguros que todo este material va a ser muy importante para ustedes y que ahí va a estar, que lo puedan descargar y esperamos que sea de utilidad para ustedes. Entonces, no me queda más que nuevamente agradecer por su atención. Muy buenas tardes.